El primer partido llego, son 25.000 personas viendo los partidos y la verdad que, bueno, con los pelos de punta. Caso que dices en concreto de Ansu Fati, se te va el mayor jugador del mundo, que es Leo Messi, y le das el 10. Entonces eso te pesa tanto que te va a romper. Nosotros bajo ningún concepto cogemos a un niño de categoría X o en contexto X y le decimos que el año que viene o en 3 meses vas a ir al Atlético de Madrid. Bueno, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas para que los espectadores te conozcan. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo soy de aquí de Tarrasa, llevo aquí toda la vida. Bueno, tengo 29 añitos ya y bueno, he jugado fútbol toda la vida. He tenido la suerte de poder vivir el mundo profesional, semiprofesional en diferentes lugares y diferentes contextos, que ahora te explicaré y tal. Pero bueno, la verdad que siempre vinculado al mundo del fútbol, siempre intentando ayudar a los jugadores. Y bueno, eso también a través de ahí pues me hizo pues hacerme la academia, la agencia y bueno, pues un poco todo, ¿no? Así que eso, en esas estamos. Vale, me gustaría que nos explicases un poco, bueno, me comentabas fuera de cámara, ¿no? Que habías jugado a nivel profesional fuera de España. Correcto. Me gustaría saber un poquito cómo es el jugar fuera de España, la adaptación que tuviste, cómo llegas a irte a otro país a jugar a nivel profesional, un poco. Cuéntanos. Bueno, yo primero he jugado muchos equipos aquí, por ejemplo, de fútbol base. De hecho, empiezo en el San Lorenzo como buen entrenador y tal, que bueno, pues ahí es donde descubrí la pelotita. A partir de ahí no la he soltado nunca. Y bueno, he jugado muchos equipos de por aquí, ya te digo, pues Mercantil, Javax o cosas así, siempre pues en categorías pues casi siempre las más altas. Y también jugué mucho tiempo fuera, sobre todo de cara a cadetes y tal, y cuando ya llegó la época de juvenil, pues bueno, la verdad que me apetecía estar un poco más cerca y no irme a Barcelona o irme a sitios así a jugar o a entrenar. Y bueno, pues decido quedarme un poco en casa, me quedo en el San Cristóbal, debuto en el primer equipo con 15 años y de ahí pues me voy a un equipo de Barcelona que hago exactamente lo mismo, preferente y primera catalana. Y bueno, pues mi padre en ese momento, y un poco por eso, empiezo yo también a hacer un poco todo lo que hacemos con la agencia y con la academia. Bueno, pues me consigue hacer unas pruebas en Castellón, que había gente de segunda B y de tercera y eso. Y bueno, pues al final iba muy rodado, iba con muchísima confianza, que al final eso es lo importante. Y bueno, pues me cogieron. Había varios equipos de por allí y tal, y había un entrenador de Serie C de allí de Italia. Y nada, un día después justo de la prueba, pues me llamó y dijo, oye, mira, estas son un poco las condiciones que te podemos ofrecer y ¿qué te parece que te incorpores con nosotros la semana que viene? Así que no me lo pensé 2 veces y me fui a Italia. Entonces me fui con 18 añitos allí, una buena experiencia, la verdad es que sí. Allí como se vive el fútbol es muy diferente que aquí. Hay mucho tifosi, hay mucha gente que lo sigue mucho y lo vive mucho. También hay algo más de dinero en según qué contextos. Y bueno, ya te digo, el primer partido llego, son 25.000 personas viendo los partidos y la verdad que, bueno, con los pelos de punta cada vez que lo recuerdo y muy, muy feliz de poder haber vivido esas experiencias con gente que era también con mucha calidad, que me ayudó mucho y otras, pues evidentemente, pues que al final esto competidor y bueno, esto es el fútbol y bueno, de todo vas aprendiendo un poquito. Entonces, Bueno, más que a nivel económico, ¿no? Porque al final sí que puede ser que haya más sueldo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en Italia, en otros países que España, ¿no? Pero con 18 añitos, como dices, es una experiencia que pocos jugadores la pueden vivir. Al final te sí, quedas en segunda, tercera catalana o primera catalana por aquí. sí. Y bueno, es una experiencia única, muy jovencito. Y, Era juvenil todavía y era el único que sí, es verdad que era fichado con el primer equipo, siendo juvenil todavía. bueno, eso es pura curiosidad, ¿no? En ese equipo de Italia, ¿coincidiste con algún jugador que actualmente o haya llegado a la Sí, élite? sí. Por ejemplo, alguno que recuerdes. Matías Viso, ese era el que me sentaba a mí en el banquillo en teoría. Claro, tenía 35 años el tío, lo que pasa que era seguramente el jugador con más calidad que he visto en mi vida. Era un espectáculo, Y eso que era, ya te digo, era muy mayor pero había jugado en Serie A, había jugado UEFA, había jugado Serie B también muchísimos años. Luego Daniele De Gano, un tío que había jugado en Primera División también. Matías Bondi también, gente de Serie B, que había jugado en Primera División de Y Brasil. cuando tú compartes vestuario, compartes todo con ellos, se nota el tío Sí, mucho. que va a llegar, ¿no? Se nota... Se nota el tío que va a llegar o se nota el tío que ha llegado. Ujú. Entonces
es importante esto también, segundo donde te vayas, sobre todo cuando eres jovencito y te encuentras con gente que ya es más mayor y más veterana. Pues evidentemente yo tenía compañeros, pues como te decía antes, ¿no? Que al final han estado siempre en ese contexto de segunda B, tercera, que para ellos es, como para la mayoría, es su trabajo y es su vida, lo defienden a capa y espada, y si te tienen que crujir, te van a ir a crujir. Sin embargo, pues los otros, pues bueno, depende un poco de la persona, sí que es verdad, pero a mí pues me acogieron muy bien también, sobre todo esta gente que había jugado en altas categorías, y daba gusto a nivel personal estar con ellos y sobre todo también a nivel jugando, a nivel de jugar, hay anécdotas buenas. Sí, ¿no? Sí, sí, Bueno, no. cuéntanos alguna. Bueno, mira, pues el Daniel el de Gano, que era el delantero, que ya había jugado con... El equipo era US Ancona, que era una ciudad que está en el mar Adriático, muy chula. Y yo me acuerdo que este tío, cuando tenía un golpeo espectacular y el tío chutaba las faltas y antes de meter el gol, pero 20 metros antes, ya lo estaba celebrando. Entonces ya cuando ya todo el mundo lo había celebrado, él ya se había vuelto a la posición y... O sea que la verdad es que sí que era gente muy, muy profesional y se nota la diferencia. Bueno, siguiendo el contexto un poco de jugar fuera, en otro país y tal, bueno, tú me comentas, ¿no? Que al final estabas jugando un partido, ¿no? Había un representante de Italia, ¿no? Era el entrenador en este caso. El entrenador en las pruebas de Castellón me vino y de hecho curiosamente esta persona me viene a buscar a mí al aeropuerto de lo que le gusté y todo. Lo que pasa que bueno, las cosas que pasan un poco también en el fútbol, esta persona por lo que sea no acaba de llegar a un acuerdo al 100% con el club o su padre se enferma o algo así y dura prácticamente un mes y medio. Entonces eso te cambia por completo lo que es la estructura del equipo. Pasamos de ser 22 a ser prácticamente 27 y 28, vino otro entrenador que bueno, evidentemente pues contaba menos conmigo, pero bueno, al final pues me pude ganar ciertos minutos, disfrutarlos, pero bueno, evidentemente cambia, claro. Sí, bueno, al final el fútbol, estés donde estés en Italia, estés en China, estés en España, es ganarse el puesto, trabajar y ser lo más profesional posible. Cuando estás en las categorías altas ya... Exacto. Hostia. Sí, hay a veces que esto pasa y sobre todo pasa muchas veces, ahora cambiando un poco el tema, pero siguiendo con el hilo, en fútbol base lamentablemente a veces pasa mucho que te llama un entrenador y te dice, oye, que te quiero, vas a jugar todo. No, pues yo creo que es un error eso, porque al final se está tirando piedras sobre su propio tejado el entrenador y el jugador eso tampoco es real, porque al final si el otro chico está rindiendo más que tú, pues tendrás la oportunidad de ir jugando lo que el míster te considere, ¿no? Pero cuando llegue el momento de cambiar, si el otro te da mejor rendimiento, pues lamentablemente seguramente tendrá que jugar el otro, ¿no? Tendiendo ya fútbol base y un poco ya con un poco de competitividad, ¿eh? Sí, la tendencia da igual, la tendencia al final del fútbol base, que los primeros equipos, hoy en día, a la que el entrenador pierde 5 partidos, por desgracia, se lo cargan. Se lo cargan y el jugador ese que comentan, ¿no? Que dices, hostia, venía como titular, vino tu entrenador y se acabó el juego. Y me cambian mucho los planes. Prometer a un jugador en minutos es un error muy grave. Sí, sobre todo en esas categorías que creo que tienen que jugar un poco todos. Y lo que tú dices, en este país, la verdad que los místers se los cargan como... Vuelan, la verdad, lamentablemente sí. Bueno, me gustaría saber un tema... He estado más fuera, por ahí, o sea, he jugado más tiempo fuera, pero sí. Me gustaría saber un tema, ¿no? Por ahí voy. Vale. Entonces, el tema es el que para ir fuera a otros lugares hay que tener una beca, ¿no? ¿O ¿cómo funciona esto? No te tienes que tener ninguna beca. Una cosa es que tú te quieras ir a Estados Unidos, entonces ahí sí que está el tema de becas, que si quieres ahora te comento. Sí. Y otra cosa es que tú pues tengas un equipo que te haya visto o que te haya hecho un seguimiento. Como en Italia, por ejemplo, ¿no? Sí, más o menos, que en ese caso hice las pruebas. Yo cuando vengo de Italia, yo me voy a ir a vivir a Portugal también a jugar con un equipo bastante fuerte y es cuando me lesiono del ligamento. Poco después, cuando ya me recupero, me voy a Suecia una temporada, estoy allí, la verdad que bien, me vuelvo, estoy por tercera y antes de retirarme, que era bien jovencillo, tenía 23 años, digo, pues me salió la oportunidad de irme a Alemania, yo tenía un par de amigos allí en Alemania que habían jugado conmigo en juvenil. Y entonces a través de un entrenador que me echó una mano y tal, con Jorge, y bueno, pues a ver qué tal la dinámica por allí. La verdad que aquello también en Alemania muy bien, muy bien. ¿Muy diferente a España, por ejemplo? Sí. A nivel de todo, ¿eh? Igual que en Italia o en Suecia. Aquí trabajamos muy bien, pero bueno, en otros países... Yo en Alemania sufría mucho, y en Italia sufría mucho las pretemporadas. Hacíamos entrenos de 4 o 5 horas cada día, o sea que aquí realmente nos pensamos a veces que apretamos mucho
y no tanto. Y un poco esa metodología que he ido aprendiendo un poco de todos los lados, un poco la que apliqué luego en la academia, sobre todo de cara a pretemporadas y tal, de cara al clinic de verano, porque bueno, creo que todo tiene su parte buena en cada lado y bueno, tú tienes que aprovecharla y disfrutarla y aprenderla, ¿no? Y poder aplicarla si quieres luego. Y eso va por un lado, entonces sí que puedes tener un agente o puedes tener alguien que te eche una mano o simplemente un club o lo que sea, o en mi caso pues, que era un entrenador que tenía un cierto contacto por allí y bueno, tenía amigos allí y bueno, pues vamos a ver qué tal la experiencia, porque a mí sinceramente ya no me apetecía tanto el jugar por aquí en tercera o segunda vez, partirme las piernas en estos campos o céspedes, que en muchos casos sí que está muy muy bien, pero bueno, en otros pues bueno, pues al final quería vivir fuera, que era siempre un poco lo que yo quería estar en muchos países, aprender ahí de su cultura, su forma de jugar, de entender, de vivir, otro idioma, que al final esto también es muy importante. Y bueno, pues para allí que cogí la mochilita y dije, pues me voy para allá. Todo natural, todo de locos, performances muy buenas y ya está. Eso va por un lado y luego están las becas a Estados Unidos, que las becas a Estados Unidos, mi compañero, mi socio, que es Antonio, que es el que lo lleva un poco más de United, es el que lo lleva básicamente, pues bueno, pues simplemente hay, dependiendo un poco del nivel, del perfil y de tal, pues se te dan unas universidades y de lo que quieras estudiar evidentemente. Yo tuve una para irme a Beverly Hills y como tuve que operarme de la rodilla, pues al final no me pude ir, pero sí que creo que es una experiencia muy buena y que al final sales con una carrera también de por allí que siempre te da muchas salidas una vez luego vuelvas o no vuelvas. Al final esto cada uno lo que quiera, ¿no? Aquello es muy profesional también. De hecho, te diría que en otros muchos países es todo muy, muy profesional y aquí hay muchos casos que sí, pero lamentablemente hay en otros que por la economía un poco que te decía antes, que hay clubes de tercera división que parece que sean de tercera catalana, lamentablemente. Sí, al final me ha sorprendido porque pensando, o sea, analizando un poco, ves Estados Unidos y sí, pueden ser potencia en todos los deportes del mundo, menos en el fútbol. Sí que son potencia, pues bueno, van creciendo, pero no los veo que ganen mundiales, que ganen tal. Y, hostia, me sorprende que me digas que son muy profesionales. Sí, allí aquello todo es a lo grande. Entonces, la universidad a lo grande, los campus a lo grande. El otro día estaba con un chico y me decía que tenía entrenador para la línea defensiva, entrenador para la línea de medio, entrenador para la línea de ataque, el de ofensivo, el defensivo, el de la estrategia. Aquí es implanteable en un equipo de segunda vez que tú tengas 15 en cuerpo técnico. No te da la vaca para más. Que lo pagan. Entonces, claro. No pagan, no pueden. Ese es el tema. Entonces, pagas al míster, al que el míster se encuentra a gusto también con su cuerpo técnico, puede ser el de porteros y el preparador físico. Y el segundo, como mucho, poco más. Yo también sí que es verdad que yo he vivido cosas muy, muy diferentes aquí, porque hay, por ejemplo, en Alemania, el fisio era el capitán de, ¿sabes? De tal y ya se hace mucho esto también en otros muchos países porque bueno, supongo que por una cuestión económica, una cuestión de fidelización al club, pero se trabaja mucho. Aquí sería súper raro ver al fisio que también juega o lo que sea, pero allí era completamente normal y bueno, se trabaja también muy bien. Bueno, cambiando un poco el contexto de las aventuras por el mundo internacional, ¿no? Al final el fútbol internacional existe, lo has podido vivir y joder, es una experiencia única. Cuando vuelves, mi pregunta es, ¿tú dejas el fútbol que te rompe los cruzados o por qué llega el punto que dejas el fútbol? Bueno, yo tengo 2 operaciones de cruzado. Entonces yo me opero la primera cuando me voy a ir al Benfica, antes de irme al Benfica, que es cuando vengo de Italia. Una bomba, ¿eh? Sí, y bueno, pues me rompo el ligamento. Fue el Mundial de Brasil, entonces bueno, sí que es verdad que había bastante incertidumbre para ir para allí, pero bueno, al final digo lo del Mundial de Brasil porque bueno, se pospuso un poco todo la entrada que yo pudiera llegar allí. Eso, lamentablemente, son nervios un poco para el jugador, que eso repercute en lesión en muchos casos, ¿no? Y esto le pasa mucho a los jugadores. Y bueno, a partir de ahí quiero correr de más. Así que es verdad que en esa primera operación es cuando juego, me voy a Suecia, me voy a tercera, más o menos. Y luego digo, bueno, pues estaba un poco tieso, realmente ya no era el mismo, lamentablemente. Y me voy a Alemania, que ya iba jodido, iba bastante tocado, tenía la rodilla un poco tocada, pero aún iba tirando. Por una cuestión de descompensación que se le llama, pues vas tirando con la cadera. Entonces yo tenía la cadera derecha
también un poco cargada, tenía tendinitis en el hombro, pero bueno, al margen de todo eso, fui con todo y lo disfruté mucho. Allí también la carga es más elevada, pero eso me acaba de joder un poco, ¿no? Porque allí juegas intersemanal, porque allí diciembre, enero y febrero muchas veces no juegas por cuestión de frío y de nieve. Y no me daba tiempo a recuperar, la verdad, es que no me daba tiempo, tío. Cogí al fisio, que era capitán, pero no le daba mucho tiempo. Luego allí pues los osteópatas y fisios son también muy caros, entonces pones un poco en balanza, ¿no? Y siempre tienes que poner en balanza que todo lo que sea fisio, nutrición, el cuidado de uno mismo, eso tiene que ser lo prioritario siempre. No lo hice tanto quizás, pero bueno, independientemente de eso, pues me vino una entrada, ya me jodí un poco más la rodilla y me costó tirar y tirar y tirar hasta que al final dije, mira, lo tengo que dejar. Entonces yo lo dejo cuando vengo de Alemania, sabiendo que tengo ya el ligamento un poco tocado, no me había hecho ninguna prueba ni nada, pero estaba un poco ya debilitado, un poco laxo. Y la verdad que no me hacía ilusión volver a tercera ni segunda vez y tal. Entonces dije, pues lo dejo. Yo ya era entrenador nacional, director deportivo, UEFA Pro. O sea, ya tenía prácticamente todos los títulos. Y bueno, pues dije, voy para allí, desconecto un tiempo, que fue muy poco. Fueron muy pocos meses porque ya cogí un equipo y a partir de aquí, nada, un par o tres de meses, uno entra a un estado un poco de tristeza, ¿no? Porque al final deja lo que más le gusta. Esto siempre va a pasar, y más cuando tienes un objetivo que más o menos es alcanzable y que lo tienes ahí en la palma de la mano. Pero bueno, la verdad que en el fútbol, como en la vida, es un poco así. Te da hostias y tú tienes que levantarte y seguir adelante. Al final el fútbol siempre da una segunda oportunidad. Al final, por desgracia, ¿no? Porque eso es una putada. Tienes que dejar el fútbol prácticamente por las lesiones. Pero bueno, dirección deportivas, entrenador, al final hay muchos jugadores que se retiran, o no por lesión, sino porque cumplen su ciclo de 34, 35 años, se meten al entrenador. Y hoy en la élite es muy difícil llegar aún más de lo que ya era, porque por eso, ¿no? Porque el jugador que acaba se mete de entrenador, son referencias en sus equipos y no, al final un poco... Sí. El fútbol siempre te va a brindar una segunda oportunidad. Lo que pasa que tienes que estar preparado y tienes que estar atento a coger las oportunidades, ya no solamente en el fútbol, sino yo creo que en toda la vida. Entonces, bueno, yo en mi caso sí que quise seguir estudiando un poco todo lo del fútbol. Hay muchísima gente que no quiere hacer nada, de hecho hay un perfil de futbolista que no quiere hacer absolutamente nada, que le da absolutamente igual y luego entrenar y tal, lo cual es súper lícito también. Pero bueno, yo en mi caso pues decidí que quería seguir por ahí y creo que mejor que a lo mejor que seguramente que jugador, ¿no? Así que... Bueno, a mí bien. me gustaría hacer un llamamiento, ¿no? A todos los chicos jóvenes, por ejemplo, Ansu Fati es un buen ejemplo muy claro, ¿no? Se rompió y era muy jovencito. Pedri, en este caso Pedri es un jugadorazo, pero los explotan muy rápido, igual sobrecarga de minutos, tal, y se rompen. Entonces, mi llamamiento a los chicos, ¿no? A la gente joven, es que aunque se lesionen, sabemos que es duro, pero que trabajen para recuperar, paciencia, mentalmente tienen que ser fuertes. Y sí. Y yo creo que eso es importantísimo también. Yo creo que muchas de las lesiones, al igual que a mí, yo creo que era también un poco mental. Seguramente esta de Ansu Fati que están muy preparados y tal, pero no dejan de ser niños. Y al final tú, por ejemplo, en el caso que dices en concreto de Ansu Fati, se te va el mayor jugador del mundo, que es Leo Messi, y le das el 10. Entonces eso te pesa tanto que te va a romper. Anímicamente es normal, entonces tienes mucho peso, mucha responsabilidad que quieres asumir ya desde bien jovencito y todavía no te ha dado quizás seguramente tiempo a ir adaptándote a nuevos contextos, a nuevos retos, a ir creciendo personal y profesionalmente, y eso hace que muchas veces pues genere cierta presión al jugador. Y eso, pues a nivel muscular o a nivel de lesiones, de lo que sea, pues luego te desencadena, evidentemente. Luego hablaremos un poquito más de este tema, que este tema sí que me gusta, que perfecto. A fondo. ¿Vale? Cambiando un poco el contexto de todo lo que has pasado, de todo lo que has vivido, al final experiencias únicas, increíbles. Has comentado en un momento que tienes una academia, que tienes... Bueno, cuéntanos un poco de qué trata la academia, de qué trata, qué función hacéis para los chicos, para los entrenadores. Explícanos un poco. Bueno, el tema de la academia, que es SAF Academy, empiezo yo tengo la sede en Barcelona, en Sports V en la línea diagonal, y la tengo aquí en Tarrasa, bueno, en Sant Cugat, perdona, y ahora sí que es verdad que hemos abierto otras en Madrid y abriremos seguramente otra en Alicante. Pero el principal motivo por el que yo empiezo con las academias
era un poco cuando yo pensaba cuando yo jugaba, ¿no? Seguramente como cualquier chaval de 14, 15, 16, chico o chica, dices, ostras, ahora quién me echa una mano, ¿no? Porque yo me gustaría trabajar a nivel de posicionamiento, me gustaría trabajar, pues yo qué sé, la finalización o el remate, es que hay a veces que me perfilo mal. Bueno, pues un poco todo ese tipo de cosas, o creo que todavía puedo dar un paso más adelante a nivel físico o a nivel mental incluso. Y era un poco esa carencia que yo seguramente tendría cuando jugaba y que muchos compañeros pues las tenían y tal. Y fue un poco cuando yo dije, bueno, pues yo creo que un poco esas carencias las podemos suplementar con la academia. Ahora hay muchísimas academias, sí que es verdad y tal. Aunque en nuestro caso sí que es un poco más orientada al alto rendimiento, más con cadetes para arriba, infantiles, cadetes para arriba, donde ya le buscamos pues es un trabajo más específico, muy individualizado, por posiciones. Bueno, hacemos un poco un programa personalizado para el chico, donde pueda mejorar a nivel técnico lo que él tenga de carencias y potenciar lo bueno que tiene, que muchas veces no vamos a mejorar lo malo que tienes. No, pues está bien, pero vamos a también intentar potenciar sobre todo lo bueno que tienes. Luego a nivel técnico, o sea, a nivel táctico también pues trabajamos, pues ya te digo, como por posiciones o en lo que el niño necesite trabajar en este caso, a nivel físico y a nivel psicológico. Hacemos unos ejercicios, la verdad, que muy fuertes, que te dan mucho en esos minutos de ejercicios de estímulos que tienen los partidos, de 3-4 minutos donde te vayas como un cohete. Y luego, pues a nivel psicológico, al final lo que haces es tanto feedback con el míster y repites tantas veces las acciones, que sobre todo lo que te va a dar es que tengas mucho ritmo y sobre todo mucha confianza en ti mismo, que es básicamente mi objetivo principal, nuestro objetivo principal, el que el niño salga de ahí pues con muchísima más confianza, porque eso se traslada luego al equipo, se traslada luego a los entrenos, a los partidos y por tanto beneficiado todo el equipo y todo el club, claro, el entrenador. Sí, porque al final, hoy en día, yo veo clubs, voy a ver un miércoles, me invento, a un entrenamiento y hay un campo que hay 12 equipos. Al final el entrenador tiene 1 hora y cuarto, 1 hora y media, Sí. como mucho. Antes entramos 1 hora y media y ahora ya están pasando 1 hora y cuarto. Ya Y ya ni te duchas ya, con lo del COVID ni y te tal, ya duchas, sí, ya. sí. Entonces, al final el entrenador, entre que hace un calentamiento, entre que no sé qué, entrenan 45 minutos, no le da tiempo. Sí que es verdad que antiguamente no teníamos eso y ahora ves a los jugadores que realmente quieren o que tienen ese deseo de llegar, ¿no? Entrenan con sus equipos, van a academias como las vuestras. Que hay muchas academias, sí lo dices, pero claro, depende de la academia, hacen un trabajo o hacen otro. Te podría poner ejemplos y problemas también, sí, sí. Claro, entonces hay que valorar mucho a dónde llevas a tu hijo y el rendimiento que le están dando. Exacto. O que está adquiriendo, ¿no? Yo lo que creo es eso, ¿no? Que al final no sirve con entrenar 45 minutos medio bien, porque es que no llega tiempo. Al final tú tienes 22 jugadores o 20 y no puedes trabajar específico para un jugador. O sea, Exacto, tienes que trabajar en grupo, en equipo. Y aquí hay varias vertientes. Hay una que es niños de muy de formación, que para mí prácticamente marcaría la línea ya casi en cadete división de honor y me quedo un poco estirando ya, porque para mí ya juvenil nacional, división de honor sí que empiezas un poco el rendimiento. Todo lo demás es formativo, lo que pasa que todo el mundo quiere ganar. Entonces todo el mundo quiere ser competitivo, el entrenador, el club y evidentemente los jugadores. Entonces trabajas un poco para ello. Lo que tú dices de los espacios, de los tiempos, de baliones, de materiales y tal, te podría contar miles y miles y miles de historias de decir, es que chico, a mí me vienen a veces y le pongo una simple escalera entre comillas y se la complico un poco y hay algunos que les cuesta. Pero no te pienses que son algunos de que juegan en la última categoría y de tal. En muchos casos no es así. Muchos casos categorías altas y... Es por lo que hablamos, ¿no? Que al final el entrenador tampoco abarca, ¿no? El No tiempo que puedes. tiene no abarca, es imposible. Entonces no puede trabajar todo. Hay aspectos técnicos, físicos, tácticos que el entrenador en todo el año no lo toca. No tiene nada tiempo. Vale, sí. Continuamos con la academia un poquito. Me gustaría saber si a vuestra academia qué tipo de jugador tiene acceso o si cogéis todos los tipos de jugador con diferentes niveles. Cuéntanos un poco esto para el jugador que nos vea, que nos escuche y diga, hostia, pues me gustaría información o me gustaría ir, o me motivaría a ir a aprender o a mejorar o a... Bueno, a ver, todo el mundo es bienvenido. Eso es lo primero, ¿no? Porque al final cada uno tiene su contexto, cada uno tiene su nivel y todos pueden mejorar. Entonces esa es nuestra premisa, que todo el mundo mejore, que todo el mundo tenga más confianza en sí mismo y que se note, ¿no? Venga más tiempo, pues mejor, venga lo que pueda venir, pues intentar trabajar lo mejor posible en ese aspecto
y ya está. No hacemos distinción de edades ni de niveles. Sí que es verdad que niños muy muy pequeñitos o niñas muy pequeñitas pues no lo solemos trabajar. O lo hacemos en casos muy concretos, en casos muy puntuales. Ya te digo, nuestra especialidad un poco más es cadetes y juveniles y amateurs. De hecho, en la mayoría de academias nos vienen muchos chicos porque están en una academia o están en otra, hasta alevines o infantiles, porque haces cosas relativamente sencillas. Y cuando realmente quieres apretar, pues vienes aquí, 1000%. ¿Tenéis alguna manera de... No sé si trabajáis con chicos de aquí, de España, o bueno, en función de donde esté la sede, ¿no? Pero no sé si trabajáis con chicos de fuera, Sí. que vienen... Sí, nosotros lo que tenemos son alguna colaboración con algunas residencias, en mi caso aquí en Barcelona, y tienen programas pues que pueden estar un mes o unas semanas, pueden estar, por ejemplo, a mí en verano pues el año pasado me vino un mexicano que se tiró todo el mes y estuvo allí, dependiendo un poco de cada uno de lo que quiera o lo que tal. Se puede estar 3 meses, 6 meses, puedes estarte un año y ahí le echamos una mano un poco con todo, ¿no? A nivel de encontrar el equipo, a nivel de estudios, a nivel de burocracia, a nivel de administración, a nivel un poco de todo, se lo ponemos todas las facilidades para que el niño pueda venir aquí y desarrollarse, que al final en muchos países es una salida a venir a España, ya no solamente económica, social, política y profesional. Y bueno, en otros casos porque simplemente quieren venir y mejorar un poco y conocer el mundo del fútbol de aquí de España, la metodología y tal. Bueno, hay que tener en cuenta que España es un país con un gran potencial. Sí. Y a la vista está que al final hay muchos equipos en Champions o cosas así. Bueno, hay países que se quieren traer, llaman a entrenadores de España Sí, para el correcto. tema de implantar metodología, Correcto, porque correcto. bueno, no sé si tendrá que ver mucho o no, igual algunos dirán que sí, otros que no, pero yo creo que a razón de Guardiola, del Barça de Guardiola, Sí, hostia, y yo creo que a nivel de la incluso de selección, antes, exacto, la selección. la Yo creo selección que hay en española, esa Eurocopa Mundial y Eurocopa, de hecho en esa época, que es cuando a mí me pilla que yo me voy a ir fuera, cuando jugador, los españoles eran los jefes, ¿sabes? Y se llevaba mucho el tema de los vídeos y tal, que yo en ese caso no hice, pero cualquier perfil que te venía medio interesante de España era bien recibido fuera, creo que lo sigue siendo. Y creo que nosotros aquí en este caso, pues nosotros también es bienvenido el talento y sobre todo las ganas y la actitud. Que esa era un poco la pregunta que me hacías antes de quién todo el mundo quiere venir o todo el mundo puede entrar. La premisa básicamente principal es buena actitud. claro, predisposición Exacto. fuerte. Contigo mismo, con tengas una capacidad de querer y de ambición alta y a partir de ahí trabajar, no volverte loco y poco a poco marcarte unos objetivos que sean alcanzables, realistas y que te ayudaremos en eso y ya está. Sí, que es una academia seria. Que al final no va a venir cualquiera aquí como si fuese el patio del colegio. No. Tampoco hacemos Tú has estado, por ejemplo, con nosotros. Yo no veo. Nosotros, por ejemplo, el clinic que hacemos en verano, nosotros no hacemos. Venga, aquí 20, 30, 40 niños y tal, y eso no es un splay. No, vamos a apretar muchísimo. Los niños salen fundidos, bien con las cargas bien distribuidas, porque al día siguiente descansan y vienen hacen 3 días más o menos. Sí, que los padres lo que quieren, ¿no? Que el niño no vaya a display, el niño Claro. que tiene la ilusión, ¿no? De llegar a algún... Hay perfiles un poco de todo, pero en nuestro Claro. caso no es un poco el perfil que buscamos sea- y no, nosotros vamos con perfiles, ya te digo, que quieren apretar, que un chico tiene a lo mejor alguna prueba en un división de honor en un par o 3 de semanas, entonces se quiere poner a tope, o quiere empezar muy bien, o le falta, o viene de lesión, o de recuperación, o pocos minutos, cualquier contexto, pero con buena dinámica, con buena predisposición y buena actitud, sobre Muy todo. importante que existan academias así porque lo que dicen, ¿no? Al final, antiguamente íbamos a hacer las pruebas a un equipo, sí, a un equipo, ¿no? Y decía, bueno, voy como voy. Sí. Lo que soy, voy. Y ahí voy. Y ahora hay una preparación de un mes, 2, 3 semanas, joder, que llegas muy potenciado a eso. Sí. Y, joder. Bueno, seguimos con el tema de la academia. ¿Vale? Y tenéis dos ramas, dos ramificaciones, que es una tecnificación, que es lo que acabamos de hablar, y hay otra que es un poco la de representación de jugadores. Correcto. ¿Vale? Eso es un tema interesante porque al final, hoy en día, los jugadores, sí, me llama el coordinador de tal y si me interesa algo, no. Pero para llegar a esas categorías, para que alguien te ayude, ¿no? A buscar un club fuerte, un club potente o una categoría fuerte, es importante el tema de tener un representante o una academia que te gestione. Sí, a ver.
voy a ser muy, muy, muy claro también. Necesitas y no necesitas a nadie. Yo no tenía a nadie y evidentemente pues me fue más o menos bien. En muchos contextos hay gente que no tiene, sí que es verdad que cada vez más se tiene. En mi caso particular, y siendo muy sincero, nunca ha sido la palabra que más me guste dentro del mundo del fútbol. ¿No? Al final siempre tal, porque también he tenido mis experiencias y tal. Entonces le intentamos dar mucho la vuelta en eso. ¿Y por qué empiezo un poco con la agencia? Siguiendo un poco con la pregunta que tú me hacías. Bueno, yo empiezo con la academia y me empiezan a venir algún chico. Yo era representante a través de una agencia que era Jeep Sports, que sigo siéndolo. ¿De acuerdo? Yo tengo la licencia y todo ahí. Y bueno, oye, pues quiero que me lleves y tal, y que me eches una mano. Entonces, pues bueno, le di unas vueltas y dije, bueno, pues lo vamos a hacer o lo voy a intentar hacer de la siguiente manera. Y empecé con varios chicos. El año pasado, pues sí, estuve 3 o 4 años. El año pasado ya sí que es verdad que yo quería cambiar un poco ya mi dinámica, no quería seguir un poco tanto en ese mundo. Pero bueno, ya con los compañeros y con los socios, la verdad que nos enchichamos, teníamos un poco la misma visión. Yo les expliqué un poco cómo lo hacía, el proyecto cómo era, y de ahí nació AptoPro. Que básicamente AptoPro pues es una agencia de representación, porque tenemos chicos en representación, pero es una agencia también de asesoramiento, de intermediación deportiva, de consultoría deportiva, donde ya no solamente te vamos a ayudar en el mundo como sea representante, sino en todo lo demás, ¿no? A través de un asesoramiento, tenemos un trato muy personal y muy cercano con los jugadores, a través de, pues eso, de un coach que tienes encima que puedas consultarle cualquier tipo de pregunta o videoanálisis, o tema de nutrición, o tema de ejercicios que le damos extra, ir a verle y evidentemente pues buscarle oportunidades. Pero nosotros bajo ningún concepto cogemos a un niño de categoría X o en contexto X y le decimos el año que viene o en 3 meses vas a ir al Atlético de Madrid. Vale. Creo que eso sería mentirle. En algún caso, pues seguramente será verdad, se podrá acceder a eso. Sí que es verdad que son contextos porque son difíciles de acceder y que en muchos casos ellos te vienen ya en clubes fuertes. Pero la verdad es que bueno, le dimos un poco la vuelta en eso porque yo nunca me ha gustado el ir solamente, a lo mejor, ir al Fútbol Club Barcelona o al Real Madrid y coger al juvenil, que bueno, todos los representantes se pelean por esos juveniles, pero bueno, te queda uno. Imagínate pues que lo cojas y que digas, bueno, pues es un poco tiro más fácil, entre comillas, aunque luego no hay nada asegurado, que la gente se piensa que estar en Juvenil División de Honor del Fútbol Club Barcelona te va a desencaminar eso luego que tú seas futbolista profesional. Y conozco miles de casos que han estado en cánteras muy fuertes o en contextos muy altos, y cuando pasas a amateur es que es otro mundo. Entonces es donde uno tiene que estar preparado y tiene que tener a gente de apoyo para prepararse para eso, que era un poco lo que a mí me pasaba cuando yo jugaba, y era en parte por eso nació AptoPro también. Tanto la academia como AptoPro nace un poco por lo mismo, porque yo tenía un poco la necesidad de hablar con la gente, con que me ayudara, que me asesorara, o que me dijera, oye, mira, el míster me está poniendo ahora en esta posición, no sé cómo lo ves, o es que no me encuentro muy bien, o físicamente qué puedo hacer para descansar más, o cualquier tipo de duda, que al final el padre no te puede ayudar porque no ha jugado, o aunque haya jugado, pues a veces el niño no suele hacer mucho caso, y un poco nace un poco todo por eso, por ayudar al jugador y ponerle un poco todas las herramientas y todos los recursos al chico o a la chica para que pueda alcanzar sus objetivos dentro del contexto real. Nosotros pues al final le ofrecemos las pruebas que tengan que ser dentro de lo que él quiere y de sus ambiciones, y a partir de aquí siempre es el chico el que decide, o la familia, en este caso siempre es el jugador, que debe ser así, yo creo, sobre todo ya con juveniles o cadetes, que al final es tu futuro. Piensa que irte a un sitio o a otro te determina unas consecuencias positivas o negativas en corto, medio y largo plazo. Si yo no me voy a Alemania o no me voy a Italia, pues me quedo aquí, conozco otra gente, a lo mejor no me formo como entrenador, cambia todo completamente. Entonces, sí. Me gusta la teoría porque al final es lo que hemos hablado anteriormente con lo de los entrenadores, ¿no? Que prometen a un jugador minutos, tú no vas a prometer a un jugador Exacto. que en 3 meses te va a llegar al Atlético de Madrid. Al final no puedes hacer eso, ¿no? Porque sería engañar lo que dice. Pero sí que es verdad que lo asesoráis, le ayudáis, Exacto. le aportáis un valor añadido a nivel nutricional, a nivel formativo, futbolístico, a nivel como persona, imagino. Correcto. O sea, todos esos valores en el cual vosotros le ayudáis, le ayudan a crecer como futbolista, ¿no? Y al final poder llegar a conseguir esas oportunidades. Y sobre todo también le intentamos ayudar desde el punto de vista a todos los que hemos estado ahí y hemos jugado. ¿Vale? Hemos sido profesionales o semiprofesionales, hemos llegado a unos objetivos o a otros. Y una de las cosas también que más cuestan realmente es que el niño o la familia, en este caso los padres, entienda que no es tan prioritario, tan importante el jugar, que estamos siempre con las categorías a veces,
y lamentablemente no te da nada. Yo tengo jugadores que le han dicho en categorías que no, 3 o 4 equipos, y al final pues le ha dicho uno que sí, y está sufriendo. Y está sufriendo toda la temporada. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es tu contexto. Ya. Entonces tienes que ser un poco inteligente, y lo primero que tienes que hacer es disfrutar. Entonces, si tú vas a un contexto donde no vas a disfrutar, o donde sientes que al final llega el fin de semana y que no van a contar contigo, al final tu nivel y tu rendimiento va a bajar. Entonces, esto es un poco lo último que tenemos que buscar. Y en eso intentamos ayudarle también, en ponerle un poco los pies en el suelo a los familiares y a los niños, y decirles que independientemente de una cosa o de otra, pues si va bien, van a venir a por él, o iremos a que vengan a por él. Pero no hay que volverse loco si el niño va a destacar o la niña va a destacar. Destacará prácticamente en contextos que esté bien, que tenga un buen míster y tal. A partir de ahí, que tire millas y que vuele. Sí, que no Todo te lo que puedes- quieras correr y adelantarte a ciertos lugares o a ciertos contextos y tal, yo creo que para mí es un error, y te genera pues un poco lo que hablábamos antes con Ansu Fati, te generan ahí ciertos nervios o cierta presión que tú mismo te metes. Es que si no estoy en división de honor, el año que viene, ¿quién me ve? O ¿dónde voy el año que viene? ¿No? Porque el año que viene quiero estar en juvenil, tal, no sé qué. Sí, no, que al final eso No hay es- ninguna varita mágica para eso, así que nosotros te ayudamos un poco a alcanzar esos objetivos, evidentemente, y te damos oportunidades que seguramente tú solo no podrás llegar, pero todo en su tiempo y en su contexto, y pasito a paso, porque no todo el mundo tiene que ser Ansu Fati con 17 años de estar ya con el 10 del Fútbol Club Barcelona. Hay gente que despunta con 24 o 25 y no tiene por qué ser en ese contexto, pueden ser en miles, porque para eso el fútbol es muy amplio en todo el mundo. Sí, bueno, al final lo que dicen, ¿no? Que el tema de que te pueda la ilusión, al final te puede crear esa ansiedad. Correcto. Que no ves que llego, que no llego, que no llego, y dices, hostia. Y al final lo que le pasa a los jugadores es que caen en lesiones, que anímicamente no están bien, y bueno, un poquito el contexto. Y como pilles un par de años, lamentablemente, que sean un poco malos, sobre todo en cadetes y juveniles, tú pillas un par de años que han sido malos, que ha jugado poco, haya lesiones y tal, cuando llegas al amateur duras 2 días, Ya. porque te quemas y porque el amateur es otra cosa. Vale, ya por último, sobre el tema de academia, Ujú. bueno, tú eres el CEO Sí, de las dos cosas. de las dos cosas, de los dos. Todo el tema de entrenadores que tenéis en la propia academia, ¿cómo los seleccionáis? ¿Qué titulación deben de tener? ¿Qué parámetros buscáis en ellos para poder acceder a vuestra academia como formadores? Vale. Bueno, ahora interesante también el tema de la formación, así que quieres te cuento un poquito. Sí. Y el tema de la pregunta en concreto, ¿qué hacemos un poco con los entrenadores y tal? Al final, en el mundo del fútbol conoces a muchísima gente. Yo en mi mismo curso donde me saqué el título de entrenador nacional, pues conozco muchos entrenadores de muchísimo nivel y de renombre también. Pues esos vienen conmigo si les gusta un poco la manera en la que trabajamos, el proyecto, etcétera. Y luego pues el preparador físico, por ejemplo, con Manu, Minotaur, que al final es mi amigo y es un buen preparador físico, y él se encarga un poco de toda esa parte de preparación físico, de la parte de la parte cuando va más al gimnasio, etcétera. Entonces tenemos un poco cada entrenador un poco en cada sector, ¿no? Luego tenemos a Adri, que es un poco más el que se encarga un poco más de la técnica. Y luego está mi compañero. Somos una red de entrenadores bastante grande. Luego en Madrid pues lo mismo, también son entrenadores seleccionados que ya tienen un cierto nombre. Mínimo sí que es verdad que tienen que tener una titulación de lo que sea, pues preparador físico, pues de preparador físico y algo de conocimiento en fútbol, y así un poco con todos, ¿no? Evidentemente pues cada entrenador un poco con su contexto, con lo que está acostumbrado a trabajar. Hay entrenadores que, independientemente de la edad que tengan, pues se encuentran muy a gusto trabajando con niños pequeñitos, y a lo mejor pues yo no tanto, ¿no? Yo me gusta más apretar y dar rendimiento, y yo pues con quien disfruto con bichos y de juveniles ya, que bueno, que es otro contexto, evidentemente. Entonces, todos los entrenadores, todos formados, tienen su título, y evidentemente dentro de que ya tengan su título, ya vengan formados, pues yo los formo también, evidentemente. Cuéntame un poquito. Dentro de lo que, bueno, le formo para lo que yo quiero dentro de la academia, ¿vale? Cómo quiero trabajar, porque es muy diferente a con cualquier club o lo que sea. Y luego además damos formaciones de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que es Catalunya Formació, que lo hago con mi compañero de la residencia también. Y bueno, le ponemos todas las herramientas a los jugadores para que se puedan sacar los títulos de entrenador, el 1, el 2, sacar las prácticas con nosotros o conmigo en la academia. Facilidades un poco para todo lo que necesiten. Yo me lo saqué por ahí, por Cenafe, por una por un de esto de, ¿cómo se dice? Académico, curso académico,
Y eso también me ha permitido luego pues acabar la carrera y todo, ¿no? Explícame un poco, porque esto va cambiando, cada 2 años cambia. Entonces, ahora actualmente, ¿cómo están los Bueno, nombres, ¿no? De los nombres de lo los primero que tienes títulos. que tener en cuenta es cómo está la Federación Española. Entonces, como está hecho un desastre, Bueno, todo es un desastre. sí, sí, Que sí. quede claro. Claro, ¿Vale? sí, sí. Entonces, no es así tampoco, pero bueno, sí que es verdad que hay muchas cosas que están con muchos cambios. Ahora está revuelta toda la federación, entre comillas, con todo lo que ha pasado. Y está pasando, ¿vale? Pero bueno, está el federativo y está el curso académico. Luego pues hay otros muchos cursos y tal. Al final Vale, el pero se que... llama primer nivel, segundo nivel y UEFA Pro. O... No exactamente, tienes el UEFA C, el B y el A y luego el Pro, que ese es el federativo. Que el federativo, pues, bueno, se hacen un poco competencia entre los dos. Al final los dos son válidos y con los dos en teoría podrías entrenar en cualquier contexto y en cualquier lado también, en cualquier equipo. Vale, yo ahora... Sí que es verdad que es más difícil el federativo que el académico, el obtener el nacional, el entrenador nacional. Lo que es el tema del curso y tal, para mi punto de vista, el académico es un poco más completo. Vale, yo, por ejemplo, yo me saqué el título, el segundo nivel, por decirlo de alguna manera, hace 15 años. ¿Ahora qué tendría yo con eso? Pero a nivel federativo, En el CAR de San Cugat. pues si te sacaste el nivel 2, Nivel 2. pues el UEFA B, UEFA B, ¿no? entiendo que sí. ¿Y hasta qué categoría o eso no cambia cada año? No cambia cada año. Creo que con el UEFA B tienes bastante tirada. Tienes hasta segunda catalana, Por ahí, ¿no? juvenil preferente, todo lo que sea nacional. Ahí sí que necesitas el UEFA Pro o el nacional. Vale. Entonces, tercera red, segunda red, primera red, todo eso con el entrenador nacional, que es el que tengo yo, o el UEFA Pro, pues lo tienes. O en juvenil división de honor o nacional. Pues eso lo necesitas. Sí, bueno, entonces más o menos está 15 años atrás. Sí, no, más o menos sí. No va cambiando mucho. Vale, y última pregunta sobre la academia, el tema de, ¿tenéis algún proyecto a corto plazo, a medio plazo de expansión a nivel nacional? Bueno, una de las cosas que las que estamos haciendo ahora, que estoy muy, muy contento también con los compañeros y con los socios de Up2Pro, que es el Antonio y el Fede, pues Antonio está en Madrid, él vive allí, entonces allí en Móstoles pues hemos hecho una academia que está allí, que es SAF Academia Up2Pro, solamente los domingos, porque yo aquí en Barcelona entreno de martes a viernes y entreno el domingo en Sant Cugat, y allí solamente hacemos los domingos, de momento bastante, bastante bien. Y ahora abriremos seguramente con Fede Ruiz allí en Alicante, pues otra sede de SAF Academy Up2Pro, SAF Academy. Vale, para terminar, me gustaría comentar sobre el tema del fútbol profesional un poquito, que volvemos atrás. Venga, el perfecto. Tema de las lesiones, Vale. los jugadores jóvenes, bueno, actualmente, sobre todo el Barça, por la situación que está, ¿no? No tiene tantos jugadores como le gustaría tener realmente y tiene que tirar un poco el recurso de juveniles incluso, ¿no? Como Pau Cubarsí, como Lamine Yamal. Te voy a dar mi opinión, ¿Vale? y a partir de ahí debatimos un poquito, debate. ¿no? El tema. Perfecto. Sí, exacto, abrimos la veda. Bueno, yo creo que se puede tirar como un recurso, como un momento dado, pero sí que es verdad que lo que hablamos de Ansu Fati, ¿no? Que el jugador, ya no entramos en lesiones, sino hablamos de que un jugador con 16 años te puede dar un rendimiento en 3, 10, 5, 4 o 5 partidos, pero no sé, mi opinión es que esos jugadores aún están prácticamente en etapa formativa, aún están en juveniles, que aún no han acabado ni la etapa fútbol base, ¿no? Y los están quemando demasiado, creo que le están dando un bombo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, el chaval no es mal jugador, lo que juegas en el Barça, lógicamente, ¿sabes? Pero yo creo que eso es una manera de quemar al jugador muy rápido. O sea, es decir, ahora Pau Cubarsí tiene que ser titular siempre. ¿Por qué? Porque ha dado 4 o 5 partidos buenos. Vale, sí, chaval es muy buen jugador, tiene mucho futuro, tiene mucha proyección, pero, hostia, ¿qué opinas tú sobre este tema de jugadores jóvenes? ¿Quemarlos de esa manera o no sé? No, tu opinión, Clara. A ver, hay muchas cosas. Primero que cada jugador es como es, entonces hay jugadores que maduran mucho antes que otros. Entonces esa persona que tú ya se le ve, esa persona que ya le ves más madura, al menos a mí en mi caso como entrenador, a mí me da absolutamente igual, y si pillara un equipo mañana me daría absolutamente igual la edad que tuviera cada uno. Entonces miraría el rendimiento que pudiera dar, la forma en la que trabaja y la madurez un poco que tienes en este caso en concreto con los jóvenes, ¿no? Porque yo creo que es un poco un requisito importante, ya no madurez como entendemos, sino
la forma de cómo acepta la derrota, cómo gana, cuando hay alguna molestia o algún problema, cómo se repone a todo eso, cómo habla con los compañeros o con el míster, qué objetivos o qué ambiciones tiene. Pues ahí yo creo que un poco valoras un poco cómo está cada jugador. La necesidad en cada club está. Al final no hay dinero, no hay presupuesto, y cuando no hay dinero y presupuesto, aquí hay dos vertientes buenas para uno o malas para otros. Evidentemente, pues en el caso del club, a lo mejor en el Fútbol Club Barcelona, en este caso en concreto, pues el no poder fichar a gente más veterana, pues hace que vayas un poco más, bueno, que te cambie un poco las ideas. Pero bueno, al final tienes que tirar de la base. Es que, y si te rinden, ostras, yo creo que es lo más bonito y rico que tiene cada club. ¿Por qué le das bombo? Porque de una manera u otra le tienes que dar bombo. Los periódicos o los medios de comunicación pues te ayudan para ello, y llegará un momento llegará un momento dado en otro que se lo quedarán o lo venderán. Pero como ya has hecho un buen planteamiento en cuanto a marketing o en cuanto a venderle, y el tío está rindiendo, pues puedes hacer bastante caja ahí, que al final es un poco lo que tú necesitas. Claro. Pero para mí los jugadores jóvenes tienen una cosa que el veterano ya no tiene. El veterano tiene otra cosa, evidentemente, que el joven no tiene, pero la chispa, las ganas y la ilusión que puede tener ese chico joven, la explosividad sobre todo que puede tener, pues bueno, al final te puede dar mucho, ¿no? Luego lo que pasa que tú pongas a un jugador como Lamine Yamal y que lo pongas en un contexto o en otro, a lo mejor a veces no te vale. Ya. Si tú lo pones en segunda B, ahí a partirse las piernas, seguramente estaría ya lesionado, porque lo hubieran cazado al pobre y tal. Entonces, con campos grandes, cuando el césped está perfecto, con árbitros, con el VAR, con linieres y con todo bien, pues hace más su juego más tranquilo, con toda la libertad del mundo. Y bueno, yo soy fiel defensor de los jóvenes, y tienes que buscar un poco un equilibrio siempre. No, sí, pues, bueno, al final, mira, el podcast este, ¿no? Lo basamos un poco en el fútbol base para los chicos que suben. Y esto es un claro ejemplo de que un día estás en el juvenil jugando contra el San Andreu, Sí. y al día siguiente puedes estar jugando contra grandes estrellas, contra Mbappé, que jugó el otro día. De hecho, Exacto. hablando del Barça, vamos a hablar de todos los equipos, pero bueno, el caso más fuerte es Pau Cubarsí y Lamine Yamal. Joder, aparte son jugadores que están jugando prácticamente ya con la selección española, que son el futuro de España, y joder, hostia, unos chicos que suben y que es un ejemplo para todos. Correcto. Lo que sí que es verdad que todo el mundo tiene que entender, y sobre todo los jóvenes, exacto, y que no todo el mundo tiene que ser Cubarsí o Lamine Yamal. Es que eso es muy difícil, y se te tienen que dar una serie de condicionantes y de circunstancias tan perfectas como para decir tal. Lo que tienes que tener claro es que si tú quieres estar en ciertos contextos, lo primero que tienes que estar es preparado. Claro. A nivel mental, a nivel físico, a nivel de hábitos y a nivel de absolutamente todo, porque la oportunidad te va a llegar en un momento o en otro. Pero si no te pilla preparado, es donde te pilla a pie torcido, a pie cambiado y complicado. Entonces, si te pillas siempre preparado, la puedes aprovechar y, ostras, nunca se sabe. Pero hay miles de casos así. Es que hay, yo que sé, Iker Casillas, ahora me viene a la cabeza, se lesiona y dice, bueno, ¿cuánto se tiene que lesionar para que juegue yo? Iker Casillas, que tienes ahí el angelito que te dice que te toca y hazlo bien, estate preparado. Y los tuvo en ese momento. Y fíjate, luego tienes toda la carrera deportiva que has tenido. Si no estás preparado y tal, pues igual que yo, a lo mejor seguramente cuando me fui afuera, ¿no? Yo cuando hice la prueba eran todos jugadores de segunda B o segunda A, pero como fui con tanta confianza de tantos minutos de esas temporadas anteriores y ya había jugado con amateurs, pues... Llegaste allí con la confianza plena. Y la verdad que bueno, eso es lo importante. Lo que comentan, ¿no? Que todo el mundo no va a tener la oportunidad de Pau Cubarsí o de Lamine Yamal en este caso, pero bueno, todos los niños, yo veo niños en clubs humildes que ven el primer equipo, esté en la categoría que esté, tercera catalana, segunda catalana, y es su ilusión llegar ahí. Luego ya cuando crecen, pues ya dicen, bueno, pues ya venga categoría, lo que sea, pero en el momento que tú estás en un club humilde, al final ves al amateur, esté en tercera, como tu referente. Sí. Entonces, no todos, lógicamente, van a llegar al Barça o al Madrid o al Villarreal en primera división, pero, joder, en sus clubs que también tienen que estar preparados para estar en su club, que al final se tienen que nutrir de esa base, ¿no? ¿Poco? Sí, lo que pasa que a veces los clubes no se nutren mucho de la base. Ya, ese es otro tema que es complicado. Que también por muchos motivos, o porque el niño a veces se quiere ir a categorías y tal,
o porque no tienen toda la tirada en el club que a lo mejor el jugador necesita y quiere como para progresar, o porque muchas veces en el primer equipo pues lamentablemente no cuentas con todos los jugadores que te salgan a juvenil o del filial o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pero hay mucho fútbol, aparte de lo que tú dices, Barça, Madrid o Villarreal, y hay muchas categorías en las que puedes vivir del fútbol y puedes disfrutarlo también y siendo profesional también, o sea que eso está clarísimo. Bueno, Marc, acabamos. Perfecto. Ha sido un podcast nutritivo. O sea, Muchas bajo mi punto gracias. de vista ha sido un podcast, vamos, que se me ha alargado. Ha sido, vamos, les va a servir a todos porque van a nutrirse de todo lo que has explicado, de tus anécdotas fuera, de tu academia. Va a ser un podcast muy bueno. Sobre todo concienciar a la gente del fútbol base, que nunca deje de creer, que nunca deje de trabajar, de formarse y de crearse esa ilusión para poder llegar previo a hacer todo lo demás. Y muchas gracias, Marc, A vosotros. venir al podcast Base Futbolera y un placer. Igualmente, tío. Grande Toro.